los números complejos los podemos representar como una magnitud y un ángulo, ¿ok? Entonces, si lo representamos de esa manera, se le puede llamar forma polar o también a veces se le llama forma trigonométrica. ¿Por qué trigonométrica? Porque nos apoyamos de las funciones trigonométricas. Si ustedes se fijan, si ese vector, su afijo, lo unimos con una línea vertical hasta tocar el eje X, se forma un triángulo rectángulo. Y sabemos que de un triángulo rectángulo salen las funciones trigonométricas como son seno, coseno, tangente, ¿no? Entonces, apoyándose de eso, podemos convertirlo a una forma polar o forma trigonométrica. ¿Y cómo se hace esto? Bien, aquí nos dan un vector representado, pero a diferencia del anterior no nos dan la coordenada, sino que nos dan su magnitud y su ángulo, ¿ok? La forma polar se puede representar como esta forma o también de la siguiente manera. Este número lo voy a representar así. Z, y puedo poner su magnitud, que es 2, y como un subíndice puedo poner su ángulo. Esta es una manera de representar el número complejo de forma polar o también de esta forma que también se le puede llamar forma trigonométrica. Ok, bien, entonces si nos apoyamos en esta fórmula, podemos poner Z es igual a R, que es su magnitud, en este caso 2. Y por el coseno de 60. Más I por el seno de 60 grados. ¿Ok? Bien, entonces la forma polar puede ser esta o esta de aquí, ¿sí? Que a esta también se le puede llamar trigonométrica, ¿de acuerdo? Bien, ahora, si nosotros tenemos esta representación polar, ¿cómo encontrar las coordenadas? Es decir, su forma estándar o binómica. Pues, si se fijan, aquí nos indica que la B, que era la parte, acuérdense que cuando lo teníamos con la forma binómica o estándar dábamos esta forma, ¿no? A más BI, donde A era la parte real y B la parte imaginaria. Entonces, apoyado en eso, podemos utilizar las funciones trigonométricas, ¿sí? Si recordarán de cursos previos de matemáticas de secundaria y prepa, sabemos que el seno es basado en el ángulo, que es este. El seno es cateto opuesto, que es el que queda aquí enfrente, entre la hipotenusa, que es la magnitud, ¿sí? Entonces, de ahí podemos encontrar este valor de aquí, que no sería otra cosa más que la coordenada en Y, es decir, la coordenada en el eje imaginario, ¿sí? Y si recordamos de cursos previos de matemáticas, el coseno sabemos que es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, aquí tenemos el ángulo. El opuesto es el que queda a un ladito, que es este, entre la hipotenusa. Entonces, con esa forma podemos encontrar el eje imaginar, el eje real, que es el valor de A, ¿sí? Ok, entonces, a partir de esto, vamos a obtener la forma binómica con estas formulitas. Entonces, B nos dice que es R, que en este caso es 2 su magnitud por el seno de 60 grados. Entonces, para esto, pues nos tenemos que apoyar de una calculadora científica. Nada más que al usar una calculadora científica, tenemos que tener cuidado de que nuestra calculadora esté en grados, porque hay diferentes maneras de medir los ángulos. Unas son degrees, que son grados. Digo degrees porque en las calculadoras viene con D de degrees, que la circunferencia se mide en 360 grados. Después está la de los radianes, que se considera una vuelta con un valor de 2pi. Y luego está un ángulo muy poco usado,
que divide en 400. ¿Sí? Entonces, en las calculadoras generalmente viene en mode y se le da varias veces. Y aquí en este caso, como en la cuarta vez que le di, aparece degrees, radianes y no recuerdo cómo se llama el otro, pero es con G. ¿Sí? No se confunda porque a lo mejor ustedes quieren en español G de grados, no, es otra unidad que es de 400. Entonces, D es de grados, que es degrees, y R de radianes. En este caso siempre tiene que estar en degrees, en 1. Por lo general, cuando usamos una calculadora, arribita nos aparece D o R. Si lo tuvieran en R, primero hay que buscar aquí hasta que aparezca para que lo cambien en degrees, porque si no, el resultado que les dé va a estar mal. ¿Sí? Ok, entonces le ponen 2. En este caso está una tecla de seno que viene como sin, porque es en inglés, y 60, porque ya sabemos que sí está en grados. Y nos dio 1.73, ¿sí? Dependerá el modelo de su calculadora. Hay calculadoras que lo sacan exacto, ¿sí? No he sacado el emulador que lo da exacto, entonces así lo voy a dejar. Si tu calculadora da el resultado exacto, déjalo exacto. Porque por ahí te va a dar raíz de, no sé, de algún valor, por ejemplo, raíz de 3, por decir. Es más, dejen checarlo. A lo mejor es raíz de 3. Chequen, aquí da, bueno, lo voy a poner así en decimal. B sería 1.73. Bueno, aquí mismo lo voy a poner. Dejen checar, no me acuerdo si es raíz de 3, porque las calculadoras que dan resultados exactos, sí, es raíz de 3. ¿Sí? Si tu calculadora es exacta, te va a dar, en lugar de 1.73, te va a dar raíz de 3. Pero bueno, tú adáptate a la calculadora que tienes. En sí, pues los dos está bien, aunque es más preciso el de raíz de 3. Porque al estar trucando decimales, pues acarrea un error, ¿no? Bien, eso sería en cuanto a B. Ahora vamos calculando A. Y la fórmula nos dice que A es igual a R, es decir, 2 por el coseno de 60 grados. Entonces, como les digo, es muy importante que su calculadora esté en degrees, porque si no te va a dar otra cosa. Lo tendrías en radianes a menos de que te dieran el ángulo, por ejemplo, en pi medios, 3 medios de pi, ahí sí tendría que ser radianes. Entonces vamos haciéndolo, sería 2 coseno de 60 y nos da 1. Entonces, A vale 1. Entonces, la forma binómica o estándar es esta. Entonces, Z sería igual a A, que vale 1, más B, que dio raíz de 3, multiplicado por I. O la otra opción, si tu calculadora no te da valores exactos, pues le puedes poner 1 más 1.73 I. Y recuerden que esta es la parte real que se grafica en X. Y sí corresponde, aquí tenemos el 1. Y esta es la parte imaginaria que corresponde a Y, que sería 1.73. Si está bien, se fijan, está antes del 2. Pues quiere decir que nuestra coordenada es correcta. Pues aquí pasamos de la forma polar o trigonométrica a la forma estándar o binómica.